El programa Universidad en la Cárcel. Y agradecemos la posibilidad de charlar un ratito, este tiempo aquí en la radio de la universidad. Analía, muy buenas tardes, ¿cómo está? Alicia Rivas la saluda desde Misiones. Buenas tardes, encantada. Muchas gracias por el llamado. Gracias Te por... aviso que estoy en la calle, por ahí hay mucho ruido, no sé, sale mal. Está bien. Bueno. ¿En la calle o en la cárcel? No entendí ahí. En la calle, En la calle. En la calle. Está bien. Sí, Está estoy bien. en Buenos Aires. Bien. Analía, bueno, un poco lo contábamos de este encuentro. Es la primera conferencia latinoamericana de radio en contexto de encierro. Cuéntenos un poco de su propia experiencia como docente, investigadora en estos contextos, llevando un poco la experiencia también a la cárcel y sacando de la cárcel esas experiencias. Genial, bien. Yo trabajo en una facultad, como bien decía, de Ciencias Sociales, en el que se ofrece la carrera de Comunicación Social y de Antropología Social, entre otras. Y al inicio de 2009 comenzamos con un programa de educación en contextos de encierro vinculado a oferta de carreras de grado. Es decir, llevar las carreras y ofrecer en principio en una única unidad. Pero rápidamente una de las cosas que yo encontraba que la universidad no puede solo acercarse por vía de la carrera o de las carreras, y que la extensión es una de las claves para hacerse presente en este territorio donde no todas las personas o pocas personas piensan en principio de acercarse por una carrera. Entonces, una de las cosas que valoraba como de interés social, de interés de las personas y como un espacio que habilita el derecho a la información y a la comunicación es la radio. Entonces empezamos así rápidamente por 2010, creo yo, 2011, con el taller de radio, 2010, un taller de radio que empezó tímidamente y luego con los años un profesor que tuvimos, muy amoroso, comienza a pensar la idea de llevar esto que se hace a la radio de la universidad, a la radio que se llama FM 90.1, Radio Universidad, que tiene la sede en nuestra facultad. Entonces empezamos a producir pequeños programas cortos que salían en la segunda mitad del año, y esto generó realmente un movimiento muy interesante en las unidades penales. Ahí nace el nombre del programa se llama Telarañas, y que después de pandemia, o durante la pandemia, apareció como el subtítulo de Voces en Libertad, porque el programa se fue mutando en función de los aprendizajes, de la experiencia, de las ideas que van conformando las personas protagonistas. Y este programa en realidad lo que buscó, por eso Telarañas, el nombre, tiene que ver con enlazar, enredar a las diferentes unidades con las que ya a esta altura estábamos trabajando y llevar las voces a la radio de la facultad. Así que ese es el inicio del programa, y hoy tenemos otro tipo, no sé si sigo, yo puedo entrevistarme a mí misma, no tengo problemas con... Estoy escuchando y me estoy imaginando también, porque bueno, nosotros somos una radio de la universidad y la cárcel y los contextos de encierro son parte de nuestra agenda, como decimos, por la necesidad también de visibilizar, y en un momento tan particular donde los discursos sobre las personas que están detenidas o privadas de su libertad son tan estigmatizantes, tan violentas también, ¿no? Entonces es más que necesario poder hablar con ellos, desde ellos y ellas también, ¿no? Sí, y que tengan su propio espacio. Digamos, nosotros aquí lo que, retomo esto que vos decís, es importantísimo de que las personas privadas de libertad tengan posibilidad de ser escuchadas, tener un espacio para construirse como actores sociales visibles, ¿no? Y la radio lo que permite justamente es saltar ese puente del muro y llegar al conjunto social. Y lo que sí trabajamos mucho es en la sensibilización y en que la sociedad comprenda que las personas privadas de libertad son parte de la sociedad, que van a regresar prontamente a la vida libre y que no hay mejor modo
de pensar en ellas y ellos es incorporándolos como ciudadanos de pleno derecho que luchen por una ciudadanía plena. Entonces entendemos que la radio es un espacio para conquistar derechos por ahí vulnerados, como ese derecho a la comunicación. Una de las cosas además tan interesantes cuando uno va a la cárcel y visita la cárcel es que una de las demandas que aparece es la radio. Te piden una radio, digamos, ¿no? Porque también es esa forma de contactarse con el afuera que suele ser lo más accesible. Sí, claramente. Nosotros, en principio, y esto es una imagen interesante, nuestro profesor tenía una valijita con ruedas, un carrión, que entraba con el pequeño equipito de micrófonos, auriculares, una consolita, una netbook, y con eso se grababa. Con la pandemia, una de las cosas que pasó es que todo lo que nosotros hacíamos se suspendió, como en todos lados, y la situación, la provincia de Buenos Aires tiene más de 50.000 personas presas en este momento, lo cual hace que sea una provincia con 60 cárceles, ¿no? Es un volumen enorme de personas y estamos en una situación casi de incendio, cosa que sucedió efectivamente. Pasó en Devoto, pasó en San Martín, pasó en otra de las unidades penales de la provincia. Y ahí lo que en ese momento yo evaluaba es que había que seguir haciendo programas de telarañas y empezamos a sacar pequeños micros que editábamos afuera y se pusieron al aire en la radio como grabaciones de urgencia, y ahí apareció lo de Voces en Libertad. Y a partir de ahí lo que pudimos hacer es generar un circuito incorporando las tecnologías para que sea un producto pensado, producido, grabado, editado y puesto al aire en la radio, pero todo el proceso hecho de manos de los estudiantes. Entre el año 2021 y 2022 esto se consolidó y hoy tenemos un programa que nos llaman cuando hace falta una intervención por alguna situación o un auxilio para una producción. Pero el programa es discutido, es decidido, es diseñado, es realizado íntegramente a través de la plataforma Meet, donde los estudiantes se vinculan entre los centros y semanalmente se manda a la radio, ahí sí, como un enlatado, que se pone a disposición. Y creo que es uno, si no es el más, es el de los más viejos de la radio, porque la radio creo que cumplió 12 años o 13 años, y nosotros llevamos 10 al aire. Y, digamos, solo se discontinúa el periodo de receso, porque los docentes no estamos entrando, y bueno, en diciembre se suspende para retomar en marzo, pero es un programa que semanalmente está al aire, y este año han abordado temas como estos, como las penas perpetuas, como el derecho, digamos, vinculado al acceso a las tecnologías, vinculados a la defensa, digamos, temas estrictamente de interés de las personas privadas de libertad y temas a veces de contar cómo se trabaja, qué se hace, qué pasa, qué talleres se ofrecen. Digamos, también hay como columnas específicas vinculadas a lo que pasa en las aulas universitarias de la UNICEN, en las cárceles del centro de la provincia. ¿En qué cárceles están trabajando ustedes como universidad? Trabajamos en 3 que están ubicadas en localidad de Sierra Chica, que es el Partido de Olavarría, una de las más viejas y emblemáticas de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, la Unidad 2. Sigue siendo de máxima seguridad, ¿no? Sí. Esa es de máxima, dos, una es de la 38 mediana y la 27 es de mínima, y después tenemos en Azul, que es una ciudad cercana a Olavarría, una cárcel de mujeres, que también hay chicas que participan del programa de radio, que también es de máxima seguridad, y una cárcel de mediana, que es la número 7, las dos están en Azul, es decir, que están entre sí a 45 kilómetros. Analía, ¿y qué te pasó a vos como docente una vez que empezaste a trabajar en esos contextos, empezaste un poco a interactuar también con esas realidades? ¿Qué te pasó a vos como docente?
en particular me parece, a ver, cuando empezamos, una de las cosas que a mí más me maravillaban era que podíamos hacer lo que quisiéramos, porque estaba todo por hacer, lo cual hace que uno tenga como posibilidades creativas y expansivas. Siempre el límite es la seguridad o el presupuesto, digamos, esas son las barreras. Cosas que no se pueden porque no o porque sí, en función de alguna arbitrariedad o no, y cosas que no se pueden a veces en principio por la falta de recursos. Pero lo que me dio es como mucho aire, parecería un contrasentido, para poder salir por ahí de la rigidez de la tarea rutinaria por ahí o marcas que tiene la propia academia. Y por otro lado, uno no pondera del mismo modo, no encuentra el mismo tipo de interlocución. Digo, en un aula de la sede puede pasar que uno dé clase 2 horas y nadie intervenga, aunque se lo pidamos, de muchos modos. Y en un aula de la cárcel jamás podría superar los 10 minutos de exposición, de nada, porque los estudiantes, las estudiantes, sistemáticamente transitan todo por el cuerpo, por su experiencia, digamos, hay otro tipo de intercambio, y hay mucha expectativa sobre lo que se puede proponer, ofrecer, y siempre lo más sorprendente es cómo el estudiantado se cambia el rumbo de la planificación. Siempre hay, pero no sería mejor si nosotros pudiéramos hacer, ¿y qué te parece? Pero ¿acaso no sería? Y uno tiene que ajustar y tiene que cambiar es un espacio de libertad para ellos. Sí. Es mucho más interesante, ¿no? Es mucho más productivo. Las cosas son mucho más colaborativas, diría yo. Entonces también impacta esto en la forma de pensarse docente y de pensarse enseñando, ¿no? En eso es fabuloso. Ana Lía, después, sí, perdón. Sí, no te escucho, No, perdón. y pensaba un poco en la actividad en esta conferencia, en lo interesante que es también poder compartir estas propias experiencias, estas trayectorias con otras universidades, con otros investigadores, con otras experiencias, digamos, ¿no? Eso ya lo están haciendo, ya han tenido esas instancias de compartir, de mostrar lo que están haciendo, de ensayar juntos algunas trayectorias. En particular en la radio no, sí lo hemos hecho en otros ámbitos, y de hecho hoy a la tarde hubo un encuentro virtual de este encuentro de radio, y los estudiantes participantes de Telaraña estuvieron, o sea que escucharon las presentaciones de colombianos, de gente de Inglaterra, de Argentina, que eran de otros lugares, y se pusieron en contacto. Y ahí aparece esta cosa de podemos crear redes, podemos hacer vínculos, y ellos contaron lo que hacían, ellos y esas, porque también hay una de las chicas, y para mí eso es de una potencia extraordinaria, porque además lo que aparece es esto de lo que nosotros hacemos le interesa a alguien más. Esto está siendo conocido, esto tiene resonancia en otro lado, ¿no? Esto es muy llamativo, la capacidad que estos espacios, digo esto porque yo trabajo en el área de la extensión y presentábamos el viernes un librito de cuentos que habían hecho en un taller, y uno decía, qué increíble, y esto se va a ir así, va a ser como no poder creer, primero ser capaces de, en este caso puede ser la radio, puede ser escribir, puede ser rendir un final, no ser yo, nunca me pensé ahí haciendo esto, y esto que yo hago vale la pena, y esto que yo hago además le interesa a otras personas. Eso restituye mucho en el campo subjetivo de quienes participan de estos espacios. Y que además están tal vez tan lastimados, tan aislados, tan estigmatizados, tan hablados por otros, digamos, ¿no? Claro, son vidas muy duras, muchas veces y escolaridades interrumpidas, faltas de oportunidades,
te digo, esto de que aparezca el relato, nunca tuve un cumpleaños, a mí nunca me dijeron que lo que yo hacía estaba bien, digo, estas cosas que aparecen como registros de infancias, sufridas, juventudes sufridas. Nosotros acabamos de hacer un censo, ayer presentábamos los resultados y el 21% de los varones habían sido detenidos antes de los 18 años, es decir, una escolaridad cortada, una infancia y una juventud interrumpida, una adolescencia tortuosa finalmente, si estuviste detenido. Y bueno, esas personas son las que nosotros encontramos en los talleres, en las carreras, y que están hoy algunos de ellos en el programa de radio. O sea que estar encontrándose con otros productores, otros detenidos o detenidas, o docentes o responsables, porque algunos son de organizaciones sociales, de base, que están haciendo radio en cárceles, es como la puerta de entrada a otras cosas, que por ahora no hemos tenido ese espacio, pero creo que lo vamos a poder súper aprovechar. Estoy segura. Y después entusiasmar a otros y otras también, ¿no? Porque ahí estamos escuchando atentamente la experiencia. Y claramente sí. Analía, bueno, queremos agradecerte muchísimo este tiempo aquí en la radio de la universidad y seguramente vamos a estar consultando algunas cuestiones porque, insisto, la agenda anticarcelaria, decimos nosotras, antirrepresiva es parte también de nuestra radio y cada experiencia nutre un poco esta agenda y nutre también esta convicción de que es necesario seguir visibilizando esos contextos y hablando con ellos, digamos, y con ellas. Así que mil gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Mil gracias. Buenísimo. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Chau. Ahí hablábamos con Analía Umpierres, es profesora, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, coordina el programa Universidad en la Cárcel desde la Resistencia Cultural, que dice, nos contaba ella, depende de la Secretaría de Extensión de esta universidad, y va a ser parte de estas jornadas de esta primera conferencia latinoamericana de radio en contexto de encierro que se realiza en la FM La Tribu y el Centro Universitario Devoto. Ahí contando las distintas experiencias. El encuentro se llama Escuchar la Cárcel. Así como decimos a veces visibilizar la cárcel, bueno, en este caso escuchar y el rol de las radios y también uno puede pensar de las radios públicas, de las radios como la nuestra, las radios universitarias, las comunitarias, la radio pública en sí, para poder ingresar en esos contextos y sobre todo en estos tiempos donde hay tantos discursos, podemos decir de odio hoy, estigmatizantes, violentos contra los sectores de siempre, ¿no? Los sectores más empobrecidos, y de ese sector más empobrecido hay que decir que es de donde selecciona el sistema penal para castigar y para juzgar, para perseguir, y son los que encontramos en las cárceles. Uno va hoy al penal de mujeres y se encuentra mayoritariamente mujeres, madres de varios hijos, hijas, que están ahí, ya sea culpabilizadas por no haber cumplido de manera eficiente los roles de cuidado, perseguidas tal vez capturadas de alguna red de microtráfico, de contrabando, digamos, o algún robo menor. O sea, gente en situación de vulnerabilidad y eso, si uno va al penal de varones, también encuentra situaciones similares, ¿no? La misma población que se selecciona allí. Así que bueno, ahí la experiencia la queríamos contar mañana, si se dan los tiempos también, vamos a ver si podemos charlar con alguien que está haciendo radio desde adentro de una cárcel en este caso, ¿no? La experiencia también que esto significa. 17:57. Vamos cerrando este otro aire. Nos vamos, Pedro, de este otro aire. Una tarde re linda, hay que decirlo.
meteorológicamente 27 grados de temperatura a esta hora. Todavía hay alguna probabilidad, decía hoy, de lluvias. Para mañana vamos a arrancar con mínima de 13, máxima de 22, cielo parcialmente nublado, con lloviznas también. Pero